Hola, ¿qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 1 y está conformado por Eduardo, y, Luis Manuel. y un servidor, Christopher. En este apartado vamos a hablar de la arquitectura del sistema gestor de base de datos basado en Oracle, y así comenzamos el video. Arquitectura de memoria. Oracle tiene dos estructuras principales de memoria: área global del programa y área global del sistema. El área global del programa es la zona de memoria de cada proceso. No es compartida y contiene datos e información de control de un solo proceso. El área global del sistema es la zona de memoria de la base de datos que guarda información sobre su estado. Esta estructura de memoria está disponible para todos los procesos. Es por eso que es compartida. El área global del sistema sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la información estructural de la base de datos más frecuentemente requerida. La SGA está dividida en varias partes. Buffer de base de datos. Este buffer es el caché que almacena los bloques de datos leídos de los segmentos de la base de datos, tales como tablas, índices y clústeres. Buffer read-only. Estos registros describen los cambios realizados en la base de datos. Son escritos en los ficheros read-only para que puedan ser utilizados en las operaciones de recuperación durante las recuperaciones de base de datos. Pero antes de ser escritos en los ficheros read-only, son escritos en un caché de la SGA llamado read-only buffer. Área de SQL compartido. En esta área se encuentran las sentencias SQL. Oracle mantiene las estructuras asociadas a cada sentencia SQL analizadas durante el tiempo que pueda. Antes de analizar una sentencia SQL, Oracle busca otra sentencia exactamente igual en la zona de SQL compartido. Si es así, no la analiza y pasa directamente a ejecutar la que mantiene en memoria. Una instancia de motor de base de datos es una copia de ejecutable de SQL Server.exe que se ejecuta como un servicio de sistema operativo. Cada instancia administra varias bases de datos del sistema y una o varias bases de datos de usuario. Cada equipo puede ejecutar varias instancias de motor de bases de datos. Una instancia Oracle es la combinación de los procesos en background y las estructuras de memoria. Para acceder a los datos contenidos en la base de datos hay que iniciar la instancia. Cada vez que se inicia una instancia, se asigna un área global del sistema, con sus siglas SGA, y se inician los procesos en background Oracle. El SGA es la zona de memoria que se utiliza para almacenar la información de la base de datos que comparten los procesos asociados a la base de datos. Los procesos en background desempeñan funciones de entrada y salida y supervisan a otros procesos para proporcionar un mayor paralelismo con el fin de conseguir un mejor rendimiento y fiabilidad. Existen tres agrupaciones para los procesos dentro de la arquitectura de una base de datos en Oracle. El primero es el proceso de usuario, que es una aplicación o herramienta que se conecta con la base de datos de Oracle. Está el proceso de servidores, que son aquellos que se conectan a las aplicaciones con instancias de base de datos y se ejecutan cuando se establece una conexión. Y por último, los procesos de background, que estos comienzan cuando se arranca una instancia. Cuando un usuario ejecuta una aplicación, como puede ser SQL Plus o el PL SQL Developer, está haciendo correr lo que se denomina un proceso de usuario. Este proceso se puede estar o no en la misma máquina donde se encuentra la base de datos. Se conectará en primer lugar a un listener, el cual creará un proceso servidor, que será el encargado de ejecutar los comandos indicados por el proceso usuario. Además de estos procesos,
Oracle cuentan con una serie de procesos llamados los background, ya mencionados, que pertenecen a cada instancia, los cuales interactúan entre ellos y con el sistema operativo para manejar las estructuras de memoria, escribir información de disco y realizar otro tipo de tareas, como veremos. Los procesos servidores son los encargados de realizar las siguientes tareas: analizar y ejecutar sentencias SQL transmitidas por el proceso de usuario. Se encarga de buscar en la database buffer cache los bloques necesarios o de recuperarlos de los data files si no se encuentra en el buffer y devolver al proceso la información solicitada. Los procesos de background, una de sus funciones son las siguientes: el database write process, que se encarga de escribir los bloques sucios del buffer caché a disco; el log writer process, que se encarga de transferir la información del redo log caché a los ficheros físicos; checkpoint process, que sincroniza el fichero de control con la cabecera de los datos; system monitor process, que es el monitor del sistema, monitoriza el sistema, recupera las instancias si fuera necesario; process monitor process, que es el monitor de procesos, el cual controla las sesiones, mata sesiones que considera y se encarga del registro dinámico del listener. Muy bien, y como tercer punto hablaremos de la estructura física del gestor de la base de datos en Oracle. En esta tiene uno o más ficheros de datos, y estos ficheros son de tamaño fijo y se establecen en el momento en que se crea la base de datos o en el momento que se crean los table space. Los datos o los ficheros de datos son leídos cuando se necesitan ser situados en una caché de memoria compartida, y esta se le llama SGA, que significa System Global Area, la cual en esta es el 50% de la memoria principal, para que el próximo acceso a los mismos sea más rápido. Las modificaciones en los datos se guardan ante una petición o cuando los datos son eliminados del SGA por falta de memoria libre para atender más peticiones. En el conjunto de ficheros, el redo log sirven para registrar todos los cambios, ya sea insertar, descargar, borrar, crear o alterar sobre la misma base de datos, y así poder recuperarla ante un error. Los ficheros de control almacenan información de la estructura física de esa misma base de datos. En los distintos elementos que forman parte del entorno de memoria Oracle se encuentran el System Global Area, como les mencioné, y en esta zona principal de la memoria está dividida en varias subáreas, desempeñando cada una de estas una tarea totalmente distinta. El Shared Pool, la Database Buffer Cache y el Redo Log Buffer. En el Shared Pool, la librería caché se encuentra a su vez dividida en varios apartados, como la memoria compartida, la zona compartida del SQL, otra que es la zona privada del SQL, procedimientos y paquetes del SQL, y por último la zona de control y bloqueos propios de la librería caché. En el Shared SQL Area o área del SQL compartido se guardan los árboles sintácticos de las sentencias analizadas, así como los planes de ejecución elegidos para cada una. El Private SQL Area o zona privada del SQL, por cada sesión diferente hay una base de datos que se crea en la zona del SQL privado. Esta se mantiene información de las sentencias que están tratando en este momento. El otro apartado es el procedimientos y paquetes del PL-SQL. En esta existe una área diferenciada para el tratamiento de los procedimientos, funciones y paquetes del mismo. En esta se tratan de que en esta zona, al igual que si fueran sentencias del SQL en la zona del SQL compartido. Y por último, el Dictionary Cache mantiene datos de sus propias tablas y vistas, ya que se accede constantemente a ellas al ejecutar cualquier sentencia. Hablando en otro apartado de la misma estructura física, nos habla del PGA, que se llama Program Global Area,
y esta va destinada a guardar información en los procesos de usuarios y procesos del background que corren a una instancia de la base de datos y que a través de distintos procesos intercambian la información con el SGA. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya sido de ayuda esta información y nos despedimos. Gracias.